Bienvenidos a Estudios Bíblicos Vida Nueva, el programa que te lleva a un apasionante viaje a través de las Escrituras, explorando su profundo significado y relevancia en nuestra vida cotidiana. Estos estudios bíblicos será la puerta de entrada a un mundo de sabiduría espiritual, donde las verdades eternas de la Biblia se encuentran con los desafíos del mundo moderno. Sumérgete en análisis detallados de pasajes bíblicos clave para comprender su contexto histórico. En Estudios Bíblicos Vida Nueva, estamos comprometidos con la difusión de las enseñanzas bíblicas de una manera accesible y significativa. Nuestra misión es ayudarte a comprender las Escrituras, aplicar sus lecciones en tu vida y encontrar inspiración para tu viaje espiritual. Dirige Rodolfo Vargas. Comencemos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. En este día estamos nuevamente en vuestros hogares para compartir la palabra de Dios. Estos estudios bíblicos que lo estamos realizando a través del canal de YouTube, con el apoyo del programa central Un Encuentro con Jesús. Agradecemos a nuestros suscriptores, a nuestros hermanos que nos acompañan en el estudio de la palabra de Dios cada semana, esperando el capítulo que corresponde a la semana. En esta oportunidad tenemos el capítulo 9 del libro de Romanos. Estamos estudiando la epístola de Pablo a los romanos. Realmente es un libro muy teológico. Es el centro, podríamos decir, de la teología en este Nuevo Testamento. Así que agradecemos a Dios porque nos permite realizar este trabajo tan interesante, tan importante para nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana. Tenemos que crecer, no solamente aceptar a Cristo en nuestro corazón, sino tenemos que discipularnos, ¿verdad? Tenemos que estudiar la palabra para estar bien preparados, porque es importante, ¿no?, ser parte de la gran comisión. Pero para ser parte de la gran comisión que el Señor dejó a sus discípulos y por ende a nosotros, necesitamos estar realmente instruidos en la palabra. Y esto es importante, esto es importante. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos manejar la espada del Espíritu, entonces no va a haber nada, ningún tipo de doctrina que pueda apartarnos de la verdad. Este capítulo 9 que nos toca en esta semana es importante, ¿no? Porque vamos a ver cosas más relevantes en cuanto a lo que Pablo está explicando acerca de la salvación, acerca de la justificación, de la gracia, ¿verdad? De lo que es esto de la salvación. El capítulo 9, el texto dice, el verso 1, vamos ya al verso 1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo Pablo en este capítulo 9, verdad en Cristo. Ahora, la importancia de la verdad en Cristo, hermanos, esta frase, verdad digo en Cristo, que encontramos en este capítulo 9, verso 1, hace énfasis el apóstol Pablo en la importancia de la verdad en la vida del creyente. Hace mucha importancia. Esto significa que nuestra declaración, ¿no?, debe estar en línea con la verdad que se encuentra en las Escrituras y en la persona de Jesucristo. Como cristianos nosotros, nuestra vida debe caracterizarse por la verdad, ¿no? Por la verdad. Esto es importante. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿No es cierto? Porque tenemos la responsabilidad, hermanos, no solamente de conocer la palabra, sino de ser representantes de Cristo ante el mundo. Mire usted el papel que Dios nos da, ¿no? La importancia de ser embajadores de Cristo, representantes, ¿no es cierto?, de Cristo en el mundo. De hecho, el apóstol Juan, en una de sus cartas, en la primera carta, hace una declaración similar, ¿no?, en cuanto a cuando afirma que ninguna mentira procede de la verdad. Esto es importante para nosotros, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir?
que el apóstol Pablo continúa en Romanos 1 afirmando, no solamente hablando de la verdad, ¿no? Digo en verdad, sino afirmando que su conciencia, otra palabra, conciencia, le da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Usted sabe que la conciencia, hermanos, es el conocimiento interior que tenemos acerca de la moralidad de nuestras acciones. O sea, es la voz dentro de nosotros que nos dice qué es correcto y qué es incorrecto. Esto me hace recordar a la película Pinocho, ¿no? Una película muy, muy linda para los chicos, en la cual había otro personaje, el grillo. Y este grillo era su conciencia de Pinocho. Este grillo le andaba marcando el paso a Pinocho. Y él le decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. De igual manera, hermanos, la conciencia es algo que Dios, es la impronta de Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, Él es esa voz que dentro de nosotros nos va a decir lo que está bien y lo que está mal. Ahora, de nosotros depende cómo reaccionamos ante esta situación, ¿verdad? Cuando nuestra conciencia, hermanos, está en sintonía con la verdad de Dios, el Espíritu Santo nos guiará y protegerá, hermanos. Mire usted, nos va a guiar y nos va a proteger de tomar malas decisiones o caer en tentación. Pero cuando está en sintonía con la verdad, esto es lo real, hermano. Pero si nuestra conciencia no está en línea con la verdad de Dios, entonces es fácil caer en el error y en el pecado. Y el pecado nos separa de Dios, corta la relación con Dios, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo daba, al empezar este capítulo 9 decía, ¿no? Hablaba acerca de la verdad y acerca de su conciencia, ¿no? Esto es importante, hermanos. Acerca de esto también podemos decir que la verdad es fundamental en la vida cristiana, ¿no? La verdad es importante. Debemos ser diligentes, hermanos, en nuestra búsqueda de la verdad de Dios. Muchos quieren saber cuál es la verdad. ¿Y qué dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire usted esos títulos que Él puso a su vida. Es que es una realidad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, por la guía del Espíritu Santo, conocemos la verdad. El Señor también dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, no hay ningún tipo de doctrina que pueda separarnos de esa doctrina fundamental, de esa verdad que es Cristo Jesús. Por eso es tan importante y debemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe en la vida y nos proteja de las mentiras del enemigo. Porque el enemigo también usa la palabra para hacernos dudar, ¿no? Como lo hizo con Jesús, como lo hizo con Adán y Eva, ¿no? Pero el Señor dijo, escrito está, ¿no es cierto? Entonces el enemigo también utiliza la palabra, ¿no? Y recordemos, hermanos, que la verdad, para presentar nuestra verdad hacia los que no conocen esta verdad, debe ser hablada en amor, porque solo así podemos representar fielmente a nuestro Señor Jesús en el mundo. Vamos con el verso 2. Yo creo que vamos a hacer en dos partes este capítulo 9 porque queremos aprender un poquito más de cada verso, no pasar así directamente, ¿verdad? El verso siguiente, el verso 2. Dice el apóstol Pablo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Esta es la palabra que el apóstol Pablo iba diciéndoles cuando les envía esta carta a los romanos, en un momento en el que se encontraba él profundamente apenado. Por eso están las palabras ahí, ¿no? Apenado y preocupado por la situación de los judíos. Él mismo había sido uno de ellos, por supuesto, ¿no? Era judío, perseguidor de la iglesia y se encontraba anunciando el evangelio de Jesús a todo el mundo, hermano. Mire este giro tan tremendo que tuvo en la vida de Pablo. Tanto judío como gentil tenía que anunciar el evangelio.
¿no es cierto? Ahora, este verso, cuando leemos este verso, vemos que Pablo expresa su tristeza y el dolor por el hecho de que la gran mayoría de los judíos no habían recibido a Jesús como el Mesías. El apóstol Juan dice en su evangelio, una de las cartas que escribió después del evangelio, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mire usted, ¿no? Entonces, esa era la tristeza de Pablo. No sabía o sea, es como nosotros en estos días. Hay mucha gente todavía sin alcanzar, ¿no?, la palabra de Dios, sin presentar a este Cristo. Por eso, en este sentido, hermanos, este versículo nos muestra, cuando habla de esta manera, el amor de Pablo por su pueblo, ¿no? Su preocupación y su angustia por el hecho de que no hayan aceptado al Salvador. Y este sentir tiene que haber en nosotros también, ¿no? Porque muchas veces somos egoístas, ¿no? Ya está, hemos entregado nuestra vida a Cristo y bueno, ya después ya lo demás, bueno, habrá tiempo, ¿no? No nos preocupamos por que otras personas en sí, nuestra familia, nuestro alrededor, nuestros vecinos, no conozcan la palabra de Dios. Esto tiene que ser una tristeza en nosotros, como fue de Pablo, ¿no? Porque la mayoría de los judíos no habían recibido a Jesús como el Mesías. En este sentido, hermanos, este versículo también nos muestra el amor de Pablo por su pueblo. Está demostrando, ¿no? Y nos invita a reflexionar a nosotros, ¿no? En estos tiempos. Tenemos que reflexionar, hermanos, sobre la importancia de compartir el Evangelio con todos los que aún no lo conocen, ¿no? Independientemente de su origen y su cultura, ¿no? Tenemos que llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Esto es lo que ahora no se está efectuando, y esto es lamentablemente algo como que no estamos haciendo la voluntad del Señor. Estamos muy cómodos, ¿no? Siempre digo yo, en la iglesia, entre las cuatro paredes, y bueno, aprendiendo y alimentándonos. ¿Y los demás? Qué tremendo, ¿no? Qué tristeza y qué dolor. Pero Pablo sentía este mensaje realmente algo del amor que tuvo y el amor que tenemos que tener nosotros por las almas que van sin salvación, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de predicar y no lo hacemos? Me parece que tiene que haber una persecución para hacer, ¿no? Imagínense, hermano. Importante la empatía que tenemos que tener por los demás, ¿no? Y de cómo aplicar a nuestra vida, ¿no? En primer lugar, debemos reconocer, hermanos, que debemos de permanecer unidos en el amor y la compasión. La iglesia tiene que estar unida, ¿no? Tal como lo hizo Pablo, al sentir un gran dolor por el rechazo de su pueblo. Hoy en día la gente rechaza al Señor, rechaza a Dios. Yo por eso, cuando veo gobernantes que realmente depositan a la nación en las manos de Dios, es una maravilla, ¿no? En el mundo entero esto es algo que no se ve muy seguido, pero esto es lo que pasa, ¿no? Y en segundo lugar, debemos comprender que el dolor, hermanos, no siempre es algo malo, ¿no? Cuando tenemos dolor en nuestro corazón, puede ser el resultado de nuestro amor y dedicación a los demás, ¿no? Y por eso debemos reflexionar en este verso 2, el cual Pablo dice que tengo gran tristeza. No dice tristeza. Que tengo gran tristeza y continuo. Mire usted lo que expresa el apóstol Pablo. Tristeza, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿A cuántos nos pasa esto? ¿Cuántos sentimos gran tristeza y continuo dolor en nuestro corazón por las almas que van sin salvación? Hermanos, esto es lo que tenemos que tener, sentir como tuvo Cristo.
Tenemos que ser imitadores de Él, hermano, ¿verdad? Verso 3. ¿Qué nos dice el verso 3? El verso 3 nos dice, porque desearía yo mismo ser anatema. Mire usted el amor de Pablo hacia su iglesia. Dice, porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, maldito, ¿no? Separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. A veces cuando nosotros, en nuestra familia, nosotros somos creyentes, pero hay alguien siempre en la familia, ¿no? Como el tío, el sobrino, el primo, ¿no? La suegra, el suegro, el tío, la tía, ¿no? Algún familiar de parte de la familia de nuestra esposa o nuestro esposo, que realmente no conocen a Cristo. Este es el gran problema, ¿no? Y Pablo dice, desearía ser maldito, o sea, ser el peor de toda la gente, hasta ser separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿No? Realmente este versículo, hermano, nos muestra, otra vez más nos vuelve a mostrar el gran amor de Pablo que tenía por sus hermanos en la carne, ¿no? O sea, en la sangre, no los judíos. Y decía, ojalá que se puedan reconciliar con Dios, Dios mío. A veces en los hogares pasa que la esposa o el esposo ora por sus hijos, por su esposa, diciendo, Señor, ojalá que los toques y que puedan entregar su vida en tus manos, ¿no? Esto es lo que pasaba con Pablo. Por eso en este verso Pablo establece que si fuera necesario, dice Pablo, él estaría dispuesto a ser anatema o separado de Cristo. ¿Cierto? Y esto es una expresión muy fuerte, porque la palabra anatema en la Biblia tiene varios significados, por supuesto, ¿no? Y su uso varía según el contexto también. En algunos casos, anatema se utiliza para referirse a una persona que se considera maldita o se considera condenada. Maldita o condenada. En algunas partes. En otros casos, anatema puede referirse a una cosa que se destina a destrucción o se considera impura. Esto también significa anatema, ¿no? Ahora, en este contexto de Romanos 9:3 que estamos leyendo, el término anatema se refiere a ser separado de Cristo. Es decir, quedarse fuera de la salvación y la bendición que ofrece la redención por medio de Jesús. O sea, salirse del camino. Que venga sobre mí todo lo malo. Esto significa. Ahora, ¿por qué Pablo estaba dispuesto a ser anatema? ¿Cuál era el interés? Era el amor, ¿no? Pablo era un judío y su mayor deseo era que sus hermanos también judíos conocieran a Jesucristo el Mesías como él lo conoció. Ahí camino a Damasco. Qué tremendo. Qué sensación, ¿no? Qué momento tan hermoso en su vida. Esto quería Pablo que también ellos puedan conocer. Por eso Pablo hace una declaración fuerte, ¿no? Y radical de su amor por los judíos. Y está, dice, dispuesto a separarse, a ser separado de Cristo, si con eso lograba la salvación de sus hermanos. Mire, hermanos, el gran amor de Pablo, ¿no? Qué tremendo ese amor. Y esto es algo que también tiene que llamarnos la atención a nosotros, ¿no es cierto? Y como cristianos debemos estar, hermanos, enfocados en cumplir la voluntad de Dios y trabajar en su obra, ser partícipes de la gran comisión en cualquier área de las múltiples maneras que se puede ser un anunciador de la palabra de Dios, ¿verdad? Llevando el evangelio al mundo. Nosotros, por ejemplo, en nuestros programas, Un Encuentro con Jesús, Tu Palabra es Verdad, estos estudios bíblicos, esto no lo hacemos porque estamos involucrados en la gran comisión,
queremos llevar el Evangelio al mundo, hasta lo último de la tierra. Queremos difundir todo el consejo de Dios. Y lo estamos logrando, hermano. Estamos logrando esto, ¿no? Ahora, en nuestras relaciones familiares y amistades, podemos mostrar el amor de Dios, ¿no? Y ser instrumentos de su gracia, para que también ellos puedan conocer al Señor. Esto es importante, hermano. Esto es importante porque nuestra vida tiene que ser testimonio, tiene que ser Biblia abierta, una Biblia abierta para que los que no creen, a través de nuestro comportamiento, puedan creer que Jesucristo cambia vidas. Y no solamente cambia, sino que nos ofrece la salvación gratuita. Debemos, por eso, hermanos, siempre buscar la voluntad de Dios y estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para avanzar en su obra. Incluso si eso implica enfrentar dificultades y sacrificios, ¿no? ¿Cuántos misioneros, cuántos evangelistas por la obra del Señor han sido asesinados, quemados, decapitados? Esto es realmente de sentir amor por las almas que van sin salvación. Qué hermoso capítulo 9, hermanos, esto del apóstol Pablo. Vamos al otro versículo, versículo 4. Y el versículo 4 de Romanos 9 continúa estas frases, ¿no?, con relación a sus hermanos judíos. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Mire usted, eso es calificativo, ¿no? La promulgación de la ley, el culto y las promesas. Qué tremendo, hermanos. Este versículo nos hace referencia, hermanos, a la comunidad israelita, ¿no? Y resalta, como acá en la palabra dice, 6 elementos fundamentales de su identidad, ¿no? Cada uno de estos elementos es de gran importancia, hermanos, para comprender el rol de los judíos, que los judíos han representado a través de la historia, ¿no?, de la religión, y cómo su legado continúa siendo relevante en la actualidad. Qué tremendo, porque cuando dice, son la adopción, mire usted, 1, la adopción, la gloria, 2, el pacto, 3, la promulgación de la ley, 4, el culto, 5, y las promesas. 6 realmente 6 elementos fundamentales de su identidad de los israelitas, ¿no? Ahora, en la época bíblica, no nos olvidemos que la adopción, hermanos, era un acto formal que establecía una relación legal y social entre el padre adoptivo y el hijo adoptado, ¿no? El hecho de que Dios haya adoptado a Israel como su pueblo, mire usted, hermano, como su pueblo elegido, porque nosotros también somos adoptados, pero no somos judíos, ¿verdad? No somos del pueblo de Israel, pero somos adoptados como hijos, como cristianos, ¿verdad? De todo el significado, hermanos, que cuando adoptó a Israel como su pueblo, ha establecido una relación especial con ellos, basada en el amor y la fidelidad. Es por eso que Israel hoy en día es el pueblo de Dios elegido, el pueblo de Dios, y él está protegido de todo lo que está pasando en el mundo entero, de todos sus enemigos que quieren aniquilar, que quieren eliminar, hacer desaparecer del mapa a Israel. Esa adopción, hermanos, por eso, no solamente la adopción representa la protección, sino el cuidado hacia los israelitas, ¿no? Significa también su conducta. La conducta de los israelitas debe estar a la altura de los estándares de Dios, como hijos adoptados, como embajadores, ¿cierto? Por eso es importante, hermanos, como podemos ver la situación, cómo realmente Pablo lo menciona y les da, y menciona las características de este pueblo, ¿no? Y no solamente en esto, sino en la gloria de Israel, el pacto de Israel, ¿no?
la promulgación de la ley, cuando Dios entrega la ley a Moisés para guiar a su pueblo, ¿no? El culto, las promesas de la fidelidad de Dios, ¿no? Y su deseo de bendecir a su pueblo, y aquellos que bendigan al pueblo de Israel también serán bendecidos, ¿verdad? En resumen, podemos decir, hermanos, que este verso 4 es un pasaje poderoso que nos recuerda la importancia de la identidad israelita en nuestra comprensión de la fe. Vemos cómo el pueblo de Dios desempeña un papel importante en la fidelidad en nuestra relación con Dios. Por eso debemos de bendecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Al leer Romanos también, en este texto 4 que leímos, nos encontramos un recordatorio. Nos recuerda a Dios las raíces profundas de nuestra fe, ¿cierto? Porque ellos son los pioneros, como podríamos decir. Y nosotros estamos injertados. Por eso es importante, ¿no?, el bendecir a Israel. Verso 5. El verso 5 dice en su palabra, continúa, ¿no?, Pablo: a ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué hermosas palabras, hermanos. Qué hermosas palabras. Qué poderoso pasaje que contiene una gran cantidad de verdades sobre Cristo. Acá está hablando sobre Cristo, ¿no?, y su relación con los patriarcas. Pablo está revelando que Cristo es Dios sobre todas las cosas y que pertenece a la descendencia de los patriarcas. Por eso este pasaje es importante, es especialmente importante, hermanos, porque establece la divinidad de Cristo y le da una posición de honor y autoridad en el plan de salvación. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que tiene autoridad y posición de honor. Y esto tendría que llamarnos a una reflexión profunda, hermano, ¿no? A reflexión sobre la grandeza de Dios, la profundidad de su amor por nosotros. Por eso debemos de adorarlo, alabarle y agradecerle por enviar a su Hijo al mundo para salvarnos. Esto es importante en nuestra vida. Por eso cuando vamos a las reuniones, a la iglesia, los días domingos o cualquier día que usted tenga asignado en su iglesia, tenemos que ir a adorarle, alabar, agradecerle por haber enviado a su Hijo, ¿no?, al mundo para salvarnos. Qué hermoso. Este pasaje realmente es muy hermoso, hermanos queridos. Pablo está expresando algo que quizás a los cristianos en Roma, quizás estas cosas no estaban tan enterados, ¿no? Pero acá les está mencionando todo lo que esta carta realmente, una carta muy profunda, este capítulo 9 de Romanos. Vamos con el siguiente versículo, el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los que descienden de Israel, porque no todos, los que descienden de Israel son israelitas, ¿no? Esto hace ¿cómo le puedo decir? La diferencia, ¿no? Está explicando el problema que surgió en ese momento, ¿no es cierto? La Biblia, hermanos, nos enseña que Dios hizo una alianza con el pueblo de Israel, por supuesto, como un pueblo elegido, ¿no? Pero estos versos nos recuerdan que no todos los descendientes de Israel son automáticamente considerados como verdaderos israelitas. Para entender completamente el significado de este verso, hermanos, que estamos leyendo, es importante contextualizarlo dentro del capítulo en el que se encuentra. ¿De qué estaba hablando Pablo? ¿A qué se estaba refiriendo? Y el apóstol Pablo estaba hablando acerca de la predestinación y de cómo Dios elige a las personas para ser salvas o no. Esto de acuerdo a su divina voluntad. En este sentido, la herencia genética
no es suficiente para garantizar la salvación. No porque yo sea cristiano, todos mis hijos van a ser cristianos, ¿no? Por el contrario, cada uno tiene que tener un encuentro con Jesús. Tiene que aceptarlo a Cristo en su corazón, ¿verdad? Para ser salvo. El hecho de que la palabra dice que cuando el carcelero se iba a matar, le dijeron: ¿qué debo hacer, varones? Cree en Jesucristo y sé salvo. Serás salvo tú y toda tu casa. No que ya eran salvos, ¿no es cierto? Tenían que, a través de su fe, llegar al encuentro con Jesús para entregar personalmente sus vidas, ¿verdad? Este verso, hermanos, aunque Dios hizo una promesa a Abraham y a su descendencia, parecería que todos tendríamos ya automáticamente ser salvos, ¿verdad? Pero no es así, ¿no es cierto? Esta bendición no significa que todos los que tienen antepasados israelitas automáticamente reciban la bendición de esta promesa. No. La verdadera pertenencia al pueblo de Dios, si usted quiere ser parte del pueblo de Dios, viene a través de la fe en Jesucristo. Solamente a través de la fe en Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Por eso este versículo nos recuerda que nuestra identidad no se basa en nuestra descendencia, sino en la relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso debemos de buscar, hermanos queridos, nuestra identidad en Cristo, no en nuestras raíces culturales o étnicas, ¿verdad? La verdadera pertenencia al pueblo de Dios, como les dije, viene a través de Jesucristo. También debemos recordar que Dios tiene un plan para nuestras vidas y no hay nada que pueda frustrar su propósito final. Esto es importante. Dice: el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar. Y Pablo resume todo esto, ¿no?, en que la palabra de Dios no falla, como decía en el verso, ¿no?, que acabamos de leer. Y que nuestra identidad, verdadera identidad, viene a través de nuestra fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, ¿no es cierto? No a través de nuestros antepasados, que quizás fueron personas cristianas, ¿no es cierto? No a través de eso. Este verso nos anima a buscar nuestra identidad en Cristo y a confiar, es importante, a confiar el plan soberano de Dios, ¿no? Esto es importante. Vamos al verso 7. El verso 7 de este capítulo 9 dice, y sigue aclarando esta situación, ¿no es cierto? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Mire usted, hermanos, ya está hablando de los hijos, ¿no? De Isaac, de Isaac, y en el cual en este día, en esta enseñanza, nos muestra Pablo que acerca de los descendientes de Abraham y cómo Dios llamó a Isaac para ser la descendencia prometida, ¿no? En este caso, la promesa de Dios se cumplió a través de Isaac, quien fue elegido para ser el padre de la nación de Israel, ¿no? Yo creo, hermanos, tenemos que ver en primer lugar que Dios es soberano y tiene todo el control sobre todo lo que ocurre en el universo. Esto significa que Él tiene un plan para cada uno de nosotros y que todo lo que ocurre en nuestras vidas está dentro de su voluntad, ¿verdad? En segundo lugar, podemos aprender acerca de la elección divina de Dios. Dios eligió a Isaac para ser la descendencia a través de la cual cumpliría su promesa a Abraham, ¿verdad? Esto significa que Dios tiene el poder para elegir a quien quiere llamar y usar para sus propósitos. Y vamos a ver versículos más adelante la soberanía de Dios en cuanto a la misericordia y en cuanto a la compasión que tiene con cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Por eso que este versículo 7 nos enseña, hermanos, acerca de la elección divina y del amor y de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Debemos confiar en el plan de Dios para nosotros.
y ser fieles a Él en todo momento. Esta es una característica del ser humano y el Señor nos llama a ser fieles. Y muchas veces somos infieles nosotros, pero Él permanece fiel, ¿verdad? Él permanece fiel. Al verso 8, vamos al verso 8. El verso 8 sigue aclarando esta situación. Dice, esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Mire usted. Para entender lo que significa ser un hijo de la promesa, es importante, hermanos, recordar la historia de Abraham. Nuestra historia tremenda donde le promete a Abraham que sería padre de una gran nación. Pero aunque Abraham tuvo muchos hijos, ¿no?, a través de la fe, la obediencia, no todos fueron contados como descendientes de acuerdo con la promesa de Dios, ¿verdad? En cambio, la promesa que se cumplió a través de su hijo Isaac y más tarde a través de Jacob, en otras palabras, no fue la sangre lo que hizo a Isaac y Jacob hijos de Dios, ¿no?, sino su fe y su confianza en Dios. Por eso fue el padre de muchas naciones, ¿no?, por la fe. Entonces es importante la importancia de la fe en la promesa de Dios. Y esto del concepto de la fe es algo muy importante para entender la naturaleza de nuestra relación con Dios, ¿no? Porque no somos hijos de Dios simplemente porque somos descendientes físicos de alguien o porque seguimos ciertas tradiciones religiosas. En lugar de eso, nos convertimos en hijos de Dios al creer en su promesa y confiar en Él como nuestro Padre Celestial. ¿Qué le parece? Esto es importante, esto es lo que muchas veces no se puede entender, ¿verdad? Porque este verso 8 puede ser difícil de entender a primera vista, ¿no? Pero su significado es profundo y poderoso. Con este versículo podemos redefinir nuestra relación con Dios a través de nuestra fe. Al recordar que somos considerados como descendencia de acuerdo con la promesa de Dios. Y esto fortalece nuestra fe. Esto fortalece nuestra fe. Y hace que nuestra fe sea más profunda y significativa. ¿Verdad? Vamos al versículo siguiente. Al verso 9. Dice, pues la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esta promesa, hermanos, es hecha por Dios a Abraham y a su esposa Sara, que a pesar de que eran mayores de edad y eran viejos, les dijo que tendrían un hijo, ¿no? Sin embargo, la promesa fue cuestionada. Y habría razón para cuestionar, ¿verdad? Porque ellos siendo viejos ya, y además Sara estéril, ¿cómo podría, no? Humanamente no se puede entender, es algo ilógico. Pero para Dios no hay nada imposible. Fue cuestionada esta promesa. Y en un principio difícil de creer por Abraham y Sara, ¿no? Y fue, hermanos, en este contexto histórico y cultural en que Dios decidió mostrar su poder y cumplir su promesa. Por eso Abraham es considerado como uno de los padres fundadores del pueblo judío, ¿no? Y del primer patriarca de la fe. Y su historia de Abraham es narrada en el Antiguo Testamento, como usted ya más o menos, lector de la Biblia, conoce la situación. En este periodo histórico la vida de las personas estaba muy ligadas a cuestiones espirituales, religiosas, y las promesas divinas tenían un valor incalculable, ¿verdad? El cumplimiento de esta promesa, pero también había que creerle a Dios. Por eso no solamente es creer en Dios, sino es creerle a Dios. La
infertilidad, de Sara era una circunstancia muy complicada para ellos. Pero Dios les dio un hijo. Dios cumplió esta promesa. Y posteriormente el hijo de Abraham, Isaac, se convirtió en el padre de Jacob, ¿no? En el nieto de Abraham, cuyos descendientes se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Mire usted, hermanos, lo que significó el creerle a Dios, ¿no? Por eso este versículo también podemos ver que la palabra de Dios tiene un valor absoluto y que podemos confiar en ella. No hay otra manera. La promesa de Dios a Sara y a Abraham ocurrió hace muchos años, pero su cumplimiento nos muestra que su palabra es eterna. Se puede cumplir en usted, en mi vida, en todo lo que pidamos, ¿cierto? Y también el ejemplo de Abraham y Sara nos enseña, ¿no?, que aunque nuestro entorno y nuestras circunstancias parezcan difíciles de resolver, podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar y creer en las promesas de Dios en momentos de adversidad, ¿no?, donde está la situación difícil, donde quizás no vemos la salida, pero debemos recordar que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y que su palabra nunca falla. ¿Sí? Debemos de centrarnos en la fe y no en las circunstancias que nos rodean, porque por fe caminamos, ¿verdad? Tal vez estamos pasando una situación difícil en este momento, en la familia, en el hogar, en el trabajo, pero debemos recordar que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y que su plan nunca y su palabra nunca falla. Nunca falla. Esto es importante. Y es normal, ¿no? A veces tener preguntas. Podemos acudir a la oración, a la lectura de la palabra para encontrar respuestas y la paz necesaria para seguir adelante, ¿no? Pero nunca olvides, hermanos queridos, que Dios es fiel a su palabra y que siempre cumple sus promesas. No es como nosotros, que nosotros a veces lo que prometemos no cumplimos, ¿no? Nos olvidamos muy rápidamente, pero Dios no. Dios cumple su promesa. Debemos por eso confiar en Dios en todo momento, incluso en el momento de la adversidad. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Él tiene el cuidado. En Él encontramos la paz, la fuerza necesaria para poder enfrentar las dificultades del día a día en nuestras vidas. Por eso es importante la fe. Porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Nosotros los cristianos vivimos por fe. Por fe, eso es importante, hermano. Por eso nuestra fe tiene que estar bien fortalecida. Nuestra fe tiene que estar bien cimentada, ¿no?, en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, ¿verdad? Qué hermoso versículo bíblico, hermanos queridos. Vamos al siguiente versículo. El verso 10 de este capítulo 9 dice: pero no solo esto, sigue explicando Pablo, ¿no? Pues también Rebeca, ya entra otro personaje en la Biblia, concibió de un solo hombre, de Isaac, nuestro padre. Mire usted. El capítulo 9 de la Epístola a los Romanos, hermanos, el capítulo 9 en especial, es uno de los más complejos y profundos de toda la Biblia. Por eso hemos nombrado a este libro de Romanos, el libro, pero de una teología tremenda, ¿no?, muy especial. Es el libro central del Nuevo Testamento, podríamos decir, ¿no es cierto? En primer lugar, hermanos, al hablar de este verso que estamos viendo acerca de Rebeca, que concibió de un solo hombre, conviene entender que Pablo está usando el ejemplo de Rebeca, ¿no?, para ilustrar la doctrina de la elección divina, ¿no? En este sentido, lo que el apóstol quiere decir es que Dios eligió a Isaac,
¿no? Como heredero de la promesa de Abraham, no porque fuera el hijo mayor. Porque no nos olvidemos que, como en la época, las costumbres hebreas, el hijo mayor era el heredero, sino porque así lo había decidido, hermanos, Dios, antes de que nacieran los gemelos, ¿no? Así lo explica en los versículos anteriores. Dice, aunque ellos aún no habían nacido, ni habían hecho nada bueno ni malo, porque el propósito de Dios prevaleciera según la elección, no por las obras, sino por quien llama, fue dicho a ella, el mayor servirá al menor. En segundo lugar, hermanos, también podemos ver que Pablo menciona a Rebeca para destacar el hecho de que ella concibió de un solo hombre, como dice la palabra, ¿no? Y esto es algo, tiene mucha importancia teológica, hermanos. ¿Por qué? Porque en la cultura judía de la época estaba mal visto el hecho de que una mujer concibiera hijos de varios hombres, ¿no? De hecho, la poligamia era aceptada, por supuesto, pero no la promiscuidad, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que Rebeca hubiera concebido de un solo hombre era una señal de su fidelidad y virtud. Mire usted. Y hasta hoy prevalece esa costumbre, ¿no? Esa forma de apreciar esta fidelidad y virtud, ¿no? Entonces, el hecho de que Pablo mencione a Rebeca en este contexto, nos recuerda, hermanos, que ella, Rebeca, también fue parte, ¿no? También fue parte del plan de Dios para la salvación del mundo, para la salvación de la humanidad. Como esposa de Isaac, fue madre de Jacob y Esaú. Pero Esaú, quizás como hermano mayor, no le interesó la primogenitura. No le interesó. Y por un plato, como dice la historia, ¿no? La Biblia, por un plato de comida, de lentejas, vendió su primogenitura, ¿no? Entonces, una de los cuales también Rebeca fue uno de los antepasados de Jesucristo. En este sentido, su papel en la historia de la salvación es tan importante como el de Abraham, Isaac o Jacob. Rebeca. Qué tremendo, hermanos. A veces hay personajes de la Biblia que a veces no le damos importancia, pero realmente son muy importantes para Dios. ¿Es cierto? Por eso el versículo 9, el versículo 10 que estamos leyendo, nos está recordando que la elección divina es un tema importante en la teología cristiana. Y esto está enraizado en la historia de la salvación. También esto nos muestra la fidelidad y virtud, que son valores importantes para Dios, aún en esta época. En cuanto a las mujeres, ¿verdad? Y que la historia de la salvación incluye no solamente a Abraham, a Jacob, a Isaac, sino incluye a personas como Rebeca, que aunque no son mencionadas con tanta frecuencia en la Biblia, jugaron un papel decisivo en el plan de Dios. Mire usted. Por eso es importante esto, ¿verdad? Vamos al versículo siguiente, verso 11. Y acá está, ¿no? Lo que acabamos de decir. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. O sea, Esaú y Isaac y Jacob, no habían nacido, ¿verdad? En este caso. Pero acá, como dice Dios, ¿no? El propósito de Dios en nuestras vidas y su manera de elegir aquellos que son llamados por Él es de acuerdo a su soberanía.
Y este verso, ¿no? Este verso 11, vemos el propósito de Dios de acuerdo a su elección, no es determinada por nuestras obras o acciones, sino por la voluntad divina. Es por gracia, ¿no? O sea, es un regalo de Dios. Es importante por eso entender que la elección de Dios en nuestra vida no se debe a nada que hayamos hecho o dejado de hacer, sino a su soberanía sobre todas las cosas. Esto es importante, hermanos queridos, porque nosotros no somos dueños de nuestro destino, ¿no? Sino que debemos de confiar en Dios y su plan perfecto, porque Dios tiene para nosotros planes de bien, no de mal. Es como todo padre, ¿no? Que quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Por eso es que uno de los aspectos más interesantes de este versículo es que nos muestra que Dios había elegido a ciertas personas antes incluso de que nacieran o hicieran nada bueno o mal, ¿no? Ya vemos muchos profetas que le dijo, antes que nacieras yo te elegí. Muchos profetas que han recibido esta declaración, ¿no es cierto? Y esto es relevante ya que nos muestra que la elección de Dios no se basa en nuestras acciones, sino es un plan eterno. Es un plan eterno de Dios. Por lo tanto, es importante recordar que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Es un regalo de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora, es posible que muchas personas se pregunten ¿cómo pueden aplicar este versículo a sus vidas? ¿Cómo pueden ayudarles a una relación con Dios? ¿No? Una aplicación práctica, hermanos, es recordar que la salvación es un regalo de Dios que nos da libremente y que no podemos ganarla con nuestras obras o acciones, ¿cierto? Por lo tanto, no debemos buscar nuestra propia justicia o tratar de ganar la aceptación de Dios, ¿no? De ninguna manera, solamente a través de la fe en Jesucristo. Porque por gracia somos salvos, dice. No por obras, y esto es importante en nuestra vida, ¿verdad? Además, hermanos, este versículo también nos muestra el propósito de Dios en nuestras vidas. En el plan eterno que Él tiene para nosotros, ¿no? Y esto debería llamarnos a una profunda reflexión. Vamos a ir al siguiente versículo. Este versículo es el verso 12, dice: cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Mire usted, cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Esto es algo que habla Dios, ¿no? De Jacob y Esaú. Cuando Dios dice que el mayor servirá al menor, este concepto parece extraño para algunos, pero tiene un profundo significado, hermanos, porque aquellos que buscan entender la voluntad de Dios realmente van a aceptar lo que Dios en su plan hacia nosotros realmente es algo maravilloso, ¿no? Por eso, en el caso de Esaú fue el primer hijo de Isaac y por ende tenía derecho a estas bendiciones, ¿no? Sin embargo, la historia nos cuenta que Jacob, dice, engañó a su padre Isaac para obtener la primogenitura y la bendición. Pero como todo es una siembra y una cosecha, también Jacob fue engañado por su tío Labán, ¿no? Entonces, esto de que Jacob engañó a su padre parece un acto injusto, ¿no? Pero Dios estaba actuando de acuerdo a su plan, ¿no? En su sabiduría, Dios sabía que Jacob sería el mejor líder y guía para el pueblo de Israel, porque ya lo demostró Esaú, ¿no? No interesándole su primogenitura, su condición, ¿no? Sino él viendo de otra manera las cosas, pero vio que Jacob era astuto, era inteligente, y esto
Dios vio que sería el mejor líder y guía para el pueblo de Israel. Y nos muestra que Dios tenía un plan específico para Jacob, ¿verdad? También debemos reconocer que a veces nuestras ideas y deseos no están en concordancia con la voluntad de Dios, no están alineados, ¿no? Por eso es importante que busquemos la guía del Espíritu Santo, porque Él dice que nos va a guiar, nos va a guiar a toda verdad. Y estemos dispuestos a seguir su camino, aunque no siempre comprendamos el porqué de las cosas, ¿no? Hay cosas que nos van a parecer quizás insólitas, injustas, pero bueno, ahí está el plan de Dios, ¿cierto? El plan para nuestras vidas. ¿Por qué Dios eligió a Jacob sobre Esaú? Bueno, porque Dios vio en Jacob el liderazgo, la habilidad para guiar al pueblo de Israel. Aunque Esaú era primogénito, pero Dios sabía que no era el mejor candidato para liderar. Pasó también con Moisés, ¿no? Dijo, tú no entrarás a la tierra. Y lo llamó a Josué, ¿no? Qué importante es esto. Ahora, ¿es justo que Jacob engañara a su padre para obtener la bendición? No, no es justo. Todo engaño no es bueno, ¿no? Pero sin embargo, Dios usó esta situación para llevar a cabo su plan divino. Mire usted, hermano querido, a veces uno no puede entender, ¿no? Yo creo, hermanos queridos, que hay cosas que realmente, hay misterios de Dios que algún día cuando estemos cara a cara con Dios, vamos a preguntarle, ¿no? Por el porqué de las cosas, ¿no? Mientras tanto, debemos de solamente creerle a Dios. Vamos con otro versículo, el verso 13. Dice la palabra, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Un versículo, hermanos, la verdad, este pasaje que leímos, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, es una cita de Malaquías, ¿no? El último libro del Antiguo Testamento, el capítulo 1, versos 2 y 3, donde Dios habla a través del profeta Malaquías diciendo, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, pero amé a Jacob y aborrecí, y a Esaú aborrecí. Esta declaración, hermanos de Dios, muestra su elección soberana, no basada en los méritos humanos, sino en su voluntad de misericordia y en su voluntad misericordiosa y soberana. Ahora, cuando en este verso leemos la palabra aborrecer, tenemos que entender el significado de aborrecer en este verso, ¿no? Es útil tener en cuenta el contexto histórico y bíblico cuando encontremos una palabra como en este caso aborrecer. Y la palabra aborrecer, hermanos, en este contexto no siempre implica una actitud de odio y censura, ¿no? Sino que también se refiere a la acción de elegir uno sobre otro o de no favorecer a alguien en particular. Ahí está. Muchas veces el Señor dijo, ¿no? El que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí. Él está diciendo de esta manera, ¿no? Y algunos lo toman literalmente y dice, bueno, ¿cómo puedo aborrecer a mi padre, a mi madre? ¿Cómo podría aborrecer, no? Es que lo tomamos nosotros en el contexto y en el concepto que significa esta palabra en el diccionario, por ejemplo, ¿no? Pero esto no es así, ¿no? Este versículo no debe ser interpretado como Dios odiando literalmente a Esaú, sino más bien que Dios eligió a Jacob como heredero de la promesa y no a Esaú. Aún Esaú era el primogénito, ¿no? Por eso vemos que Dios elige a quienes quiere y muestra su amor y misericordia soberana.
Y esta elección, como dijimos, no se basa en méritos humanos, como la justicia o la bondad, sino que es un acto puramente divino. ¿Quién puede entender los pensamientos de Dios? ¿Verdad? Esta elección soberana de Dios se ve en toda la Biblia, hermano, en toda la Biblia. Desde la elección de Abraham y su descendencia hasta la elección de Dios como su pueblo elegido, porque podía haber sido otro pueblo, otra nación. Pero Dios quiso elegir a Israel como su pueblo. Esta elección soberana de Dios produce preguntas y desafíos para nuestra comprensión de la justicia y la equidad. Pero también, hermanos, nos recuerda que la salvación es un acto de la gracia de Dios y no de nuestras obras. Y también nos lleva a la humildad y a la adoración de un Dios todopoderoso que nos ha elegido por su gracia y nos llama a vivir en obediencia a Él. Esto es algo que no debemos de olvidar, hermanos. No debemos de olvidar. También este versículo 13 nos recuerda la necesidad de confiar en la elección y la sabiduría de Dios en nuestra vida y aprender a aceptar las cosas que no entendemos. A veces nos rebelamos contra Dios, ¿no? Nos enojamos. Y Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, ¿no es cierto? Tenemos que recordar que la salvación es un acto de la gracia de Dios y no de nuestras obras. Vamos con el verso 14. El verso 14 dice, la pregunta de Pablo, ¿no? La pregunta, y también la pregunta para nosotros. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Mire usted lo que dice Pablo, ¿no? Pablo se hace una pregunta retórica acerca de la justicia divina, ¿no? Y pregunta, ¿hay injusticia en Dios? Al haber elegido a Israel, al haberme elegido a mí y no a otro, al haber elegido a Jacob y no a Esaú. Esto es lo que dice, ¿no? No. La respuesta es claramente y contundente, de ninguna manera. Aunque parece una respuesta sencilla, hermanos queridos, este versículo plantea una serie de cuestiones teológicas, ¿no? Y muy complejas. Porque en primer lugar, es importante entender, hermanos, que Dios es justo en todo lo que hace. La justicia de Dios es como la plomada del albañil, derecha. La justicia del hombre, Pablo dice, es como trapo de inmundicia, ¿no? Y en Dios no puede haber injusticia. No puede haber. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con situaciones en la vida que parecen injustas y difíciles de entender. ¿Cómo puede ser que yo soy fiel al Señor, soy obediente, me consagro a Él y las cosas a veces me van mal? ¿No? Muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles, ¿no? Y esto puede generar dudas y cuestionamientos acerca de la bondad y la justicia de Dios. Por supuesto. A veces nos parece injusto cuando Dios toma decisiones que van en contra de nuestros deseos o planes. Por eso es mejor decir, no, Señor, esto haremos o aquello si es tu voluntad. Porque somos hijos de Dios. Un niño no puede hacer su voluntad, ¿no? Cuando es niño tiene que realmente ser guiado por sus padres, ¿verdad? Debemos recordar, hermanos queridos, que Dios tiene una perspectiva más amplia e infinita que la nuestra, y que su sabiduría nos supera en todos los aspectos. Los pensamientos de Dios, dice
mis pensamientos son mucho más altos que los de ustedes. Mucho más altos. Porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. No hay nada escondido para Él. ¿Verdad? Por eso este verso 14 tiene que ayudarnos a reflexionar, ¿no?, sobre nuestra propia comprensión de la justicia y lo que significa ser justo. Porque a veces nosotros queremos tomar de la definición humana, ¿no?, lo que es justicia. Ir al diccionario y encontrar lo que es justicia. Pero la justicia de Dios es distinta. Es distinta. Ahora, nos preguntamos, ¿no? ¿Estamos dispuestos a aceptar la justicia divina, aunque no siempre se ajuste a nuestras expectativas? Imagínense, hermanos, el caso de José, un hombre realmente temeroso de Dios, que le negó ser infiel a Dios con la esposa de Potifar. Encima se niega a pecar y aparece en la cárcel. Qué injusticia, diríamos nosotros, ¿no es cierto? ¿No? Pero José aceptó esa situación. Confió en la sabiduría de Dios, aunque no entendió lo que estaba pasando. Muchas veces pasa con nosotros lo mismo, ¿no? Y esto tenemos que aplicar en nuestra vida, hermanos. Si somos justos y piadosos, siguiendo los mandatos de Dios, también podemos confiar en Él, que Él también será justo y fiel a sus promesas. Debemos ser íntegros. No importa si eso nos va a acarrear problemas, ¿no? Ser íntegros en todo lo que hacemos, sabiendo que la justicia divina no puede ser cuestionada. Y por eso tenemos que recordar, hermanos, y nos recuerda, ¿no?, Dios en este verso 14, que Dios es justo y bueno en todo lo que hace, aunque a veces nos cuesta entender sus decisiones, ¿no? Nos cuesta entender. Pero bueno, la justicia divina nunca será cuestionada. Vamos al versículo 15. Y con este versículo vamos a terminar esta parte del capítulo 9. Tendremos una segunda parte donde finalizaremos este capítulo 9, que realmente es un tema muy importante. Este capítulo es el tema central, yo diría, de todo el Nuevo Testamento. Así que usted vuelva a leer estos versículos, del 1 al 15. Y si puede, continúe leyendo todo el capítulo 9. Dice, pues a Moisés dice, y usted lo que le dijo Dios a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dos términos: misericordia y compadecerse. Compadecerse, ¿no? Ahora, Pablo en este verso, en el versículo mencionado, encontramos esta declaración de la misericordia de Dios, que puede resultar un tanto desconcertante para algunas personas, ¿no? En este versículo Dios dice que tendrá misericordia del que Él tenga misericordia, y se compadecerá del que Él se compadezca. Mire usted, esto puede dar la impresión de que Dios actúa con cierto favoritismo, ¿no es cierto? Es como decir un padre que diga: yo seré benevolente, más paciente con este hijo y con este otro no. Diríamos, esto es injusto, ¿no? Pero esto es así, hermanos queridos. Esto es así. Pero para entender mejor la naturaleza de Dios y su misericordia, tal y como se describe en este pasaje, en este verso, es necesario considerar algunos puntos.
En primer lugar, hermanos, este versículo no significa que Dios muestre favoritismo. No. O que sea arbitrario en su modo de actuar. Más bien implica la profunda libertad de Dios en su misericordia, así como también su soberanía y capacidad de tomar decisiones según su voluntad. Primero. Y en segundo lugar, este versículo nos muestra que la misericordia de Dios no es algo que se pueda demandar o reclamar, sino es otorgada libremente por Él. Es un regalo. Y cuando a uno se le regala algo, no puede, pedir más de ese regalo. O ser exquisito, decir, no, este regalo no me gusta, yo quería otro. No hay manera de elegir. Es un regalo. De igual manera Dios, ¿no? La misericordia. Porque la misericordia es un regalo de Dios. Dios nos ve realmente con amor, sabiendo que somos polvo y que somos débiles. ¿Verdad? Y es un regalo. Y no es algo que ganamos o merecemos por nuestros propios esfuerzos. Para nada. No pensemos esto. Por eso, cuando hablamos de misericordia, es un tema que tiene gran relevancia, hermanos, para nuestra vida diaria. Pedimos a Dios que Dios tenga misericordia todos los días. Dice que su misericordia se renueva todos los días. Mire usted, por misericordia estamos con vida. Por la misericordia de Dios estoy acá delante de ustedes haciendo este estudio bíblico. Solo por amor, solo por misericordia de Dios, hermano. Pecamos en todo momento, tendríamos que ser condenados, muertos. ¿Verdad? La misericordia de Dios, hermanos, que su decisión es ofrecida a todo aquel que confía en Él y en su Hijo Jesucristo. Esto es cuando el Señor Dios nos otorga su misericordia. Sabemos que Dios es justo y amoroso, ¿verdad? Y que de su decisión siempre será lo mejor para nosotros. Yo siempre comparo, y la Biblia también compara, ¿no? Como los padres con los hijos. Y el Señor dijo, ¿no? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial se los dará a ustedes? ¿No es cierto? Por eso es importante, hermanos, este verso 15, la naturaleza de Dios, su misericordia. Y es crucial entender, hermanos, crucial entender que la misericordia no es algo que merecemos o que podemos obtener por nuestros propios medios. Es un regalo divino que se nos ofrece libremente. Yo si quiero regalar algo, tengo toda la libertad de regalar al que yo quiera regalar. A mí nadie me obliga a regalar algo a una persona. ¿Cuánto más Dios, ¿no? En su poder, en su justicia, Realmente, hermanos, por eso, en vez de preocuparnos por tratar de ganar la misericordia de Dios con acciones, con obras, hermanos queridos, debemos confiar en Él y pedirle con humildad y fe. ¿No? Además, el hecho de que Dios tenga la libertad de mostrar misericordia, según su voluntad, no debe ser una fuente de miedo o preocupación, ¿no? Decir, ay no, Dios no va a tener misericordia de mí. No. Tiene que ser algo de gozo y esperanza en su amor y sabiduría. Confiar en Él. Y con este verso 15, hermanos, hemos terminado esta primera parte del capítulo 9 de Hechos del libro de la Epístola de Pablo a los Romanos. Espero que realmente podamos
concluir la próxima semana, y porque van a ser versículos hermosos, los cuales vamos a entender nuestra posición en Cristo Jesús. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.